Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial en el primer nivel de atención. Aspectos generales. Justificación. La hipertensión arterial sistémica es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial a cifras iguales o mayores a 140/90 milímetros de mercurio. Es producto del incremento de la resistencia vascular periférica y se traduce en daño vascular sistémico. La prevalencia actual de hipertensión arterial en México es 31.5% y es más alta en adultos con obesidad que en adultos con índice de masa corporal normal y en adultos con diabetes que sin esta enfermedad. El 47.3% de los pacientes desconocen que padecía hipertensión arterial sistémica. Por grupos de mayor y menor edad, la distribución de prevalencia de HAS fue 4.6 veces más baja en el grupo de 20 a 29 años de edad que en el grupo de 70 a 79 años. De los adultos con hipertensión arterial sistémica diagnosticada por un médico, solo 73.6 reciben tratamiento farmacológico y menos de la mitad de estos tiene la enfermedad bajo control. La hipertensión arterial es considerada como un predictor de morbimortalidad para enfermedades cardiovasculares, entre las que destacan la enfermedad cerebrovascular, el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial periférica y la insuficiencia renal. Para el control del paciente hipertenso existe una gran variabilidad en el tratamiento farmacológico y un elevado porcentaje no existe un adecuado control de las cifras tensionales, con los consecuentes incrementos en el riesgo de daño en los órganos blancos, la discapacidad, los costos de la atención y su repercusión en la economía familiar, en los sistemas de salud y en el país. Definición de hipertensión arterial sistémica. Es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial a cifras iguales o mayores a 140/90 milímetros de mercurio. Prevención primaria, promociona la salud, estilos de vida. Existe una asociación entre la hipertensión arterial y el excedente de peso. Se recomienda aconsejar a las personas mantener un índice de masa corporal entre 18.5 y 24.9 kilogramos por metro cuadrado para prevenir el riesgo de hipertensión arterial sistémica. Estudios epidemiológicos sugieren que la actividad física aeróbica puede ser benéfica para la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial. En los pacientes hipertensos en los que el estrés podría contribuir a la elevación de la presión arterial, el manejo del estrés se considera una intervención benéfica. Para el manejo del estrés se recomiendan terapias conductuales acompañadas de técnicas de relajación. Se recomienda un plan de alimentación con consumo alto de frutas y vegetales, así como ingesta baja de grasas saturadas. Existe una relación entre el hábito tabáquico y la elevación de la presión arterial. Aconsejar al paciente la suspensión del hábito tabáquico y ofrecer su integración a grupos de apoyo. Existe una relación entre el consumo excesivo de sal y la elevación de la presión arterial. Aconsejar al paciente la reducción de sal en la dieta diaria familiar, sugerir al paciente disminuir el consumo excesivo de café y otros productos con alto contenido en cafeína. Proponer al paciente realizar cambios en su estilo de vida, dado que la suma de varias intervenciones reduce la presión sistólica 10 milímetros de mercurio o más aproximadamente. Prevención secundaria. Factores de riesgo.
El riesgo cardiovascular consiste en la suma de múltiples factores que comprenden antecedentes heredofamiliares y personales, así como factores que pueden determinarse a través del interrogatorio, la exploración física y pruebas específicas de laboratorio y gabinete. La determinación del riesgo cardiovascular de forma temprana permite la identificación de daño a órgano blanco, así como el establecimiento de las estrategias de tratamiento, inicio, intensidad y combinación de medicamentos y el pronóstico. Por consiguiente, el abordaje es diferente entre pacientes con riesgo cardiovascular alto y bajo. La evaluación de daño a órgano blanco se establece a nivel renal, con identificación de microalbuminuria 30 a 300 miligramos por decilitro en el examen general de orina, tasa de filtración glomerular calculado 30 a 60 mililitros por minuto. La determinación de niveles de perfil de lípidos, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de alta y baja densidad es esencial para establecer el riesgo cardiovascular y elegir el tratamiento complementario cuando se requiera. La determinación de glucosa, así como la prueba de tolerancia a la glucosa, es relevante sobre todo en pacientes que no tienen el diagnóstico de diabetes mellitus, considerándose como riesgo cifras de glucosa de 102 a 125 miligramos por decilitro. Se recomienda realizar exploración neurológica para identificar probable daño a órgano blanco, cerebro. Se recomienda realizar examen de agudeza visual, tabla de Snellen, así como exploración del fondo de ojo para identificar retinopatía. Se recomienda estimar el riesgo cardiovascular en pacientes adultos. Detección. La historia clínica y la exploración física en todos los pacientes candidatos de escrutinio preventivo logran la detección oportuna de hipertensión arterial, dirigiendo la búsqueda de causas de hipertensión secundaria, registro de factores cardiovasculares y la identificación de daño a órgano blanco, DOF, y otras enfermedades cardiovasculares. Con los antecedentes familiares del historial clínico puede investigarse la predisposición de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por medio de la anamnesis y exploración física, en el consultorio se logra hacer el diagnóstico clínico de la enfermedad. El diagnóstico se establece tras 2 mediciones de la presión arterial por consulta en al menos 2 citas continuas. Pregunta de NARM. Palpación del pulso en reposo determina el ritmo cardíaco y permite identificar arritmias, especialmente fibrilación auricular. Es conveniente el escrutinio de la hipertensión arterial a través de la toma periódica de la presión arterial mediante la estrategia oportunista de la consulta médica. Es preferible que las determinaciones de la presión arterial en las unidades de salud se realicen por personal de enfermería capacitado. Diagnóstico. Diagnóstico clínico. Se considera diagnóstico probable de hipertensión arterial sistémica cuando exista elevación de la presión arterial sistémica con cifras iguales o mayores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio registradas por personal capacitado. Los pacientes que acudan por datos de alarma o por urgencia hipertensiva se diagnostican con hipertensión arterial sistémica desde la primera consulta médica. Pregunta de NARM. De acuerdo a la presión arterial, los pacientes se estadifican en óptima, normal, normal alta, hipertensión 3 grados. Por medio del modelo SCORE, puede establecerse el riesgo de fallecer asociado a enfermedad cardiovascular. El puntaje de este modelo se estima con base en la edad, sexo, hábito tabáquico, colesterol total y presión sistólica del paciente. El modelo de SCORE se aplica en pacientes
con hipertensión arterial sistémica asintomático sin enfermedad cardiovascular, renal o diabetes mellitus. Establecer el diagnóstico de HAS en la segunda consulta médica al mes de la primera determinación de la presión arterial, cuando el paciente manifieste presión mayor o igual a 140 sobre milímetros de mercurio, bitácora positiva, registro de presión arterial en su domicilio o ambas situaciones. Integrar diagnóstico de HAS desde la primera consulta médica en todo paciente diabético con daño a órgano blanco o datos de insuficiencia renal de moderada a grave, filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto por metro cuadrado, que presente cifras de más de 140 a 190 milímetros de mercurio. Se recomienda en personas con HAS asintomáticas sin enfermedad cardiovascular, renal o diabetes. La estratificación de riesgo cardiovascular utilizando el modelo SCORE. Se recomienda la búsqueda intencionada de daño a órgano blanco, particularmente en aquellos casos con riesgo moderado o alto, dado que predice la mortalidad independientemente del puntaje de SCORE. Realizar una adecuada historia clínica con anamnesis detallada, incluyendo historia familiar, factores de riesgo y una exploración física completa para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados a hipertensión secundaria, así como a establecer el grado de daño a órgano blanco. La sometría incluye en posición de pie, peso, talla, circunferencia de cintura y cálculo de índice de masa corporal. La exploración vascular incluye la auscultación de carótidas, corazón y arterias renales. Tiene como objetivo la búsqueda intencionada de soplos. La presencia de soplos justifica la necesidad de otros estudios más específicos para daño a órgano blanco. La palpación de un pulso irregular puede sugerir la presencia de fibrilación auricular. Como parte de la exploración, la determinación de la presión arterial se realiza conforme a la técnica previamente descrita. Se recomienda tomar el pulso en reposo desde la primera consulta médica. En la exploración física inicial se recomienda investigar a profundidad datos clínicos de daño a órgano blanco, datos sugestivos de hipertensión secundaria. Los exámenes de rutina aceptados internacionalmente para estudios de la enfermedad y daño a órgano blanco, así como identificación de comorbilidades asociadas en un paciente con HAS, son citometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos, cloro, sodio y potasio, ácido úrico, perfil de lípidos, HDL, LDL, colesterol total y triglicéridos, electrocardiograma, examen general de orina. Entre las pruebas específicas que se realizan para la búsqueda de daño a órgano blanco incluyen hemoglobina glucosilada, proteinuria cuantitativa, electrocardiograma, monitoreo Holter, ultrasonografía vascular, carotidio, arterial periférico y renal, fundoscopía. El protocolo de estudio del paciente con HAS consiste en citometría hemática, química sanguínea y electrolitos séricos, ácido úrico, perfil de lípidos incluyendo HDL, LDL, colesterol total y triglicéridos y examen general de orina. En establecimientos donde se cuente con los recursos y el personal capacitado para la realización e interpretación de electrocardiograma, se sugiere un estudio basal de 12 derivaciones con el propósito de investigar hipertrofia ventricular y bloqueo. Pregunta de NARM. En establecimientos donde se cuente con los recursos y el personal capacitado para la realización e interpretación del monitoreo de Holter MAPA, se sugiere un estudio en las siguientes condiciones: discordancia de la presión arterial registrada en casa y el consultorio,
Sospecha de hipertensión nocturna por daño renal o apnea del sueño. Sospecha de hipotensión autonómica. En aquellos lugares en los que se cuente con el recurso y personal capacitado, se sugiere la realización de teleradiografía de tórax posterior, anterior, como parte del protocolo de estudio. Tratamiento farmacológico sin condiciones especiales. El tratamiento farmacológico reduce el riesgo cardiovascular y eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, así como la muerte de paciente con HAS. Diversos regímenes terapéuticos pueden utilizarse para alcanzar y mantener la meta recomendada. Sin embargo, la calidad de la evidencia es limitada para analizar los desenlaces, eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, renales y muerte. En estos regímenes, el tratamiento de inicio en pacientes con HAS comprende fármacos de primera línea, diuréticos, tiazídicos o clortalidona, beta bloqueadores y ECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARA2, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, calcio antagonista de acción prolongada. Los tratamientos de segunda línea constituyen la combinación de dos o más fármacos de la primera línea, diuréticos de tiazidas, IECA, ARA2, calcioantagonistas o betabloqueadores se recomiendan para el inicio y mantenimiento de los tratamientos, tanto para monoterapia como combinada. Iniciar el tratamiento como monoterapia utilizando diuréticos tiazídicos. Se recomienda utilizar fármacos de primera línea con prescripción razonada a dosis bajas e incrementar gradualmente dependiendo de la respuesta y control de la presión arterial. Antes de agregar un segundo o tercer fármaco en el régimen elegido, se sugiere administrar las dosis máximas de los fármacos prescritos que sean toleradas por el paciente. Pregunta de NARM. En caso de requerir la combinación de 3 fármacos, se recomienda tiazidas más IECA o ARA2 más calcio antagonistas. Basado en estudios de ensayo clínicos, la combinación no puede utilizarse simultáneamente. Son dos diferentes del sistema renina-angiotensina. No combinar IECA y ARA2 en un mismo régimen terapéutico para el paciente con HAS. Prescribir tratamiento antihipertensivo cuando la presión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y o presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, registrada en la bitácora del paciente y o en la segunda consulta después de las 2 semanas o simultáneamente al inicio de los cambios de estilo de vida adoptados por el paciente. Iniciar tratamiento farmacológico en pacientes con PAS igual o mayor a 160 milímetros de mercurio y PAT igual o mayor a 100 milímetros de mercurio sin daño a órgano blanco ni otros factores de riesgo cardiovascular. Considerar para los regímenes combinaciones de medicamentos de primera línea cuando las cifras de presión arterial continúan por arriba de la meta, igual o mayor a 20 milímetros de mercurio para presión arterial sistólica o igual o mayor a 10 milímetros de mercurio para presión arterial diastólica. Para el tratamiento de la hipertensión arterial sistólica aislada, el tratamiento inicial se basa en diuréticos del tipo de tiazidas, calcioantagonistas de acción prolongada o ARA2. Para el tratamiento de hipertensión sistólica aislada no controlada, se sugiere la combinación de 2 fármacos de primera línea o en presencia de eventos adversos utilizar alfa bloqueadores, IECA o calcio antagonista. El inicio inmediato del tratamiento farmacológico se recomienda en personas con presión arterial sistólica igual o mayor
a 180 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica igual o mayor a 110 milímetros de mercurio con cualquier nivel de riesgo cardiovascular. Para el tratamiento de la hipertensión resistente, considerar el uso de espironolactona a dosis de 25 miligramos cada 24 horas, vigilando su utilización en enfermos con disminución de la tasa de filtración glomerular. Para el caso de pobre tolerancia o contraindicaciones a espironolactona o falta de eficacia terapéutica, considerar la utilización de alfa o beta bloqueadores en pacientes que presenten un adecuado control de la presión arterial menor a 140/90 milímetros de mercurio con un régimen que incluya un beta bloqueador utilizado por largo tiempo no representa una indicación absoluta para reemplazarse. Tratamiento farmacológico en condiciones especiales. Varios ensayos clínicos realizados en ancianos han demostrado reducción de eventos cardiovasculares al disminuir la presión arterial. Los promedios de presión arterial sistólica alcanzados no fueron menos de 140 milímetros de mercurio. Basado en los resultados de 2 ensayos clínicos, no existen diferencias en el beneficio de reducir la presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio. En una revisión sistemática, se encontró que el tratamiento farmacológico disminuye la evidencia de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. En el paciente anciano, el tratamiento se inicia cuando la presión arterial sistólica es igual o mayor a 160 milímetros de mercurio. En un paciente anciano con presión arterial sistólica igual o mayor a 160 milímetros de mercurio, se recomienda iniciar tratamiento farmacológico. El tratamiento antihipertensivo se considera en el anciano menor a 80 años de edad, continuarlo cuando la presión arterial sistólica sea de 140 a 159 milímetros de mercurio y el régimen terapéutico sea tolerado adecuadamente. Uno de los regímenes propuestos para el tratamiento farmacológico es el inicio de los fármacos de primera línea, con prescripción razonada a dosis bajas e incrementos graduales. Dependiendo de la respuesta de la presión arterial a la máxima dosis tolerada por el paciente anciano, con vigilancia intencionada al fenómeno de hipotensión ortostática. Persistiendo el descontrol hipertensivo al fármaco de primera línea, después de alcanzar la dosis máxima tolerada, se adiciona un segundo fármaco de otra clase, primera línea. La meta para la presión diastólica es no menos de 65 milímetros de mercurio por el incremento en el riesgo de hipoperfusión coronaria. Cuando no se inicia con un diurético de tiazidas de primera elección en el paciente anciano, se recomienda adicionar a este régimen de tratamiento como segunda línea. Persistiendo el descontrol hipertensivo con el tratamiento de 2 fármacos, se adiciona un tercer fármaco de otra clase de primera línea. Ante la falla terapéutica de 3 fármacos, se recomienda buscar las posibles causas, entre ellas pobre adherencia al tratamiento, sobrecarga de volumen diastólico, interacciones farmacológicas, condiciones asociadas, obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol, resistencia a la insulina, pseudoresistencia a tratamiento y pseudohipertensión. Un grupo de investigadores propuso una meta de presión arterial sistólica menor a 150 milímetros de mercurio en adultos de 60 años o más. Sin embargo, la evidencia es insuficiente. Alguno de ellos considera que se necesita más investigación para identificar las metas óptimas de la presión arterial sistólica en pacientes con presión arterial alta. En paciente adulto mayor, menor
a 80 años se considera meta terapéutica de presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio y de presión arterial diastólica no menos de 65 milímetros de mercurio de observarse tolerancia al tratamiento. En un paciente adulto mayor a 80 años, con una presión arterial sistólica inicial igual o mayor a 160 milímetros de mercurio, se recomienda reducir la presión arterial entre 140 y 150 milímetros de mercurio una vez probada una buena condición física y mental, así como disminuir la dosis de los fármacos de acuerdo a la tolerancia y sintomatología. En un paciente anciano con fragilidad se recomienda depositar la decisión de terapia antihipertensiva al médico tratante y bajo el monitoreo de los efectos clínicos del tratamiento. El tratamiento antihipertensivo bien tolerado en un paciente anciano que alcanza los 80 años de edad, considerar su continuidad. En un paciente anciano se recomiendan diuréticos y calcioantagonistas como fármacos de primera línea para la hipertensión arterial sistólica aislada. Los betabloqueadores no se utilizan como agentes de primera línea en pacientes jóvenes, particularmente aquellos con intolerancia o contraindicación a IECA y ARA2, y en mujeres de edad fértil o pacientes con evidencia de aumento de la actividad simpática. En el anciano se demostró que el uso de beta bloqueadores se asoció a un alto riesgo de eventos cerebrovasculares comparado con cualquier otra clase de fármaco de primera línea. Se sugiere incluir en el esquema terapéutico de un paciente anciano con hipertensión arterial sistémica fármacos de primera línea que no sean beta bloqueadores. Prescribir terapia antihipertensiva si la presión arterial sistólica es 140 a 160 milímetros de mercurio en presencia de daño a órgano blanco. Se recomienda dar tratamiento farmacológico en pacientes con hipertensión arterial sistémica con riesgo cardiovascular alto por daño a órgano blanco, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal crónica. En pacientes de hipertensión arterial con diabetes mellitus, iniciar tratamiento cuando la presión arterial sistólica se encuentre igual o mayor a 140 milímetros de mercurio. En pacientes de hipertensión arterial sistémica con diabetes mellitus y evidencia de proteinuria o microalbuminuria, se prefiere el uso de ARA2. En el paciente con diabetes mellitus se recomienda como orden de preferencia en la elección del fármaco de primera línea los siguientes: IECA o ARA2, calcio antagonistas y tiazidas a dosis bajas. Realizar la elección del tratamiento farmacológico en el paciente con diabetes mellitus, valorando siempre la presencia de enfermedad renal crónica, así como la excreción urinaria de albúmina y otras comorbilidades. Utilizar terapia combinada con IECA o ARA2, especialmente en enfermos con diabetes y proteinuria o microalbuminuria, más calcio antagonistas de efecto prolongado. En el paciente con diabetes mellitus, la meta recomendada de presión arterial sistólica menor a 130 milímetros de mercurio y presión arterial diastólica menor a 80 milímetros de mercurio. Se recomienda en pacientes con síndrome metabólico medidas generales: bajar de peso y realizar un programa de ejercicios aeróbicos. Utilizar para la terapia combinada IECA o ARA2, especialmente en enfermos con proteinuria y microalbuminuria. Calcio antagonistas de efecto prolongado, diuréticos ahorradores de potasio. En pacientes portadores de angina o infarto del miocardio con hipertensión arterial se utiliza la combinación de un beta bloqueador y un IECA
En caso de intolerancia a IECA, puede reemplazarse con ARA2 o calcio antagonistas en caso de existir contraindicación para el uso de beta bloqueadores. La terapia inicial con beta bloqueadores es igual de efectiva que otros agentes antihipertensivos para prevenir desenlaces coronarios en enfermos con infarto reciente y falla ventricular, así como para reducir el riesgo de exacerbaciones y la mortalidad de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los calcioantagonistas tienen mayor efectividad que los beta bloqueadores para reducir la hipertrofia ventricular izquierda. En pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo no se usan vasodilatadores como hidralazina o minoxidil. En paciente con cardiopatía isquémica se recomienda mantener cifras de menos de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Pacientes con angina estable se prefiere el uso de los beta bloqueadores o calcio antagonistas como terapia inicial. En enfermos con infarto reciente se recomienda beta bloqueadores. En enfermos con alto riesgo cardiovascular se recomienda la combinación de un IECA y un calcio antagonista. No se recomienda prescribir calcio antagonistas en presencia de insuficiencia cardíaca con congestión pulmonar o evidencia radiológica de la misma. En insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, los IECA y los beta bloqueadores se recomiendan como terapia inicial. En enfermos con insuficiencia cardíaca o disfunción grave del ventrículo izquierdo se recomienda para el régimen terapéutico diuréticos, beta bloqueadores, IECA o ARA2. Utilizar calcio antagonistas cuando los beta bloqueadores están contraindicados o no son efectivos. En enfermedad cardiovascular, alcanzar la meta recomendable, presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio. Utilizar terapia combinada con IECA o ARA2 más calcio antagonista. En enfermedades cardiovasculares con daño en arterias coronarias, evitarse el uso de nifedipino de acción corta. En pacientes con un evento agudo vascular cerebral, no emplearse ni IECA ni ARA2, a menos que se eleve extremadamente la presión arterial. En pacientes con hipertensión arterial sistémica asociada a enfermedad cerebrovascular, se recomienda la combinación de IECA y diuréticos de tiazidas. En pacientes con enfermedad arterial periférica grave, se ha propuesto evitar el uso de beta bloqueadores. En pacientes con hipertensión arterial sistémica e insuficiencia renal no asociada a diabetes mellitus y en ausencia de estenosis de la arteria renal, se recomienda de primera línea IECA. En pacientes con diabetes mellitus y enfermedad renal crónica con sobrecarga de volumen de líquido extracelular, se ha propuesto el uso de diuréticos de ASA. Hipertensión arterial y nefropatía diabética o no diabética, se recomienda utilizar terapia combinada con IECA o ARA2, calcioantagonistas de efecto prolongado. Los diuréticos de ASA reemplazan a las tiazidas cuando la creatinina sérica es 1.5 miligramos por decilitro o la tasa de filtración glomerular es menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros. Mantener la meta recomendable de presión arterial sistólica menor a 130 milímetros de mercurio en presencia de proteinuria. Los cambios del estilo de vida son la piedra angular en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. El estudio CardioTens de España reveló que la falta de control de la presión arterial se asocia a factores relacionados con el estilo de vida y la alimentación, concretamente la obesidad y el tabaquismo.
En pacientes con presión arterial normal alta, las modificaciones en el estilo de vida retrasan la progresión de la hipertensión arterial. Los estudios clínicos demuestran que el efecto hipotensor de la modificación de los estilos de vida puede ser equivalente al tratamiento con fármacos, aunque el principal inconveniente a largo plazo es el bajo nivel de adherencia. Para mejorar los niveles de la presión arterial, se recomienda realizar cambios en el estilo de vida que incluyan una mejora en la alimentación y actividad física diaria. Se ha demostrado que el consumo de sal menos de 5 gramos al día reduce la presión arterial sistólica en 4 a 5 milímetros de mercurio en pacientes con hipertensión arterial sistémica y 1 a 2 milímetros de mercurio en pacientes sin hipertensión arterial sistémica. La ingesta de menos de 2 gramos de sodio disminuye la presión arterial sistólica 3.47 milímetros de mercurio y en presión arterial diastólica 1.81 milímetros de mercurio. Se ha demostrado que el consumo de sal de 6 gramos al día reduce la presión arterial sistólica en 5.8 milímetros de mercurio, ajustado por la edad, grupo étnico y presión arterial. En mujeres sanas postmenopáusicas sin terapia de reemplazo hormonal, la sensibilidad a la sal aumenta como resultado de la reducción de biodisponibilidad del óxido nítrico, asociado a los niveles incrementados del agonista de la sintetasa de óxido nítrico, arginina L-dimetil asimétrica. Las recomendaciones actuales de reducir la ingesta de sal de 9 a 12 a 5 a 6 gramos al día tendrán un efecto importante sobre la presión arterial, pero no es lo ideal. Una reducción mayor de 3 gramos al día tendrá un efecto mayor y deberá ser el objetivo a largo plazo a nivel poblacional, ya que se puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Para pacientes con hipertensión arterial sistémica se recomienda una ingesta de sodio 1.500 miligramos día en menores de 50 años, 1.300 miligramos día en 51 a 70 años, 1.200 miligramos día en mayores de 70 años. Aconsejar al paciente un consumo de sal de 5 a 6 gramos por día y reducir a 3 gramos por día por sus posibles beneficios, por sus posibles efectos beneficiosos a largo plazo. Es recomendable implementar políticas de salud que incluyan la participación y responsabilidad social de la industria alimentaria para lograr la disminución en el consumo de sal en la dieta de la población, ya que el 80% del consumo total de sal por día se encuentra en los productos industrializados. La dieta saludable y baja en calorías tiene un efecto modesto en la reducción de la presión arterial. La hipertensión arterial sistémica está relacionada con el sobrepeso y por ende la reducción del peso corporal está ligada con una disminución de la presión arterial. En pacientes con sobrepeso y obesidad, la reducción de 5 kilogramos de peso corporal disminuye en promedio la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica 4.4 y 3.6 milímetros de mercurio respectivamente. En pacientes hipertensos se recomienda reducción de peso corporal para lograr un índice de masa corporal de 25 kilogramos por metro cuadrado. Una dieta rica en frutas y verduras, baja en grasas saturadas y totales, Plan DASH, reduce la presión arterial de 8 a 14 milímetros de mercurio. Proporcionar al paciente los siguientes consejos para disminuir el consumo de sal y sodio. Escoger comidas y condimentos con poca cantidad de sal. Comprar vegetales frescos, congelados o enlatados sin sal añadida. Consumir aves frescas, pescados y cortes de carne delgados sin grasa en vez de los tipos enlatados, ahumados o procesados. Escoger para el desayuno cereales con bajo contenido de sodio. Evitar el consumo de alimentos curados, jamón, tocino, etc. Alimentos enlatados en agua salada y condimentos.
Limitar el consumo de salsa de soya, salsa teriyaki inglesa, catsup y mostaza. Cocinar con hierbas, especias, limón, lima, vinagre o mezclas de condimentos sin sal. Comenzar por reducir la cantidad de sal que habitualmente se usa a la mitad. Disminuir el consumo de arroz instantáneo y comidas precocinadas. Escoger frutas y verduras frescas en lugar de aperitivos o botanas saladas. Las frutas frescas son recomendadas, aunque con precaución, debido a su alto contenido de hidratos de carbono, pueden promover ganancia de peso. Se recomienda 4 a 5 frutas por día, por ejemplo, naranja, plátano, toronja, melón, entre otros. El consumo de suplementos de potasio, calcio y magnesio no se utiliza para el tratamiento de hipertensión arterial sistémica. Se recomienda aumentar el consumo de vegetales, fibras solubles, granos enteros y proteínas de origen vegetal, así como reducir el consumo de grasas saturadas. La dieta mediterránea ha sido evaluada por varios estudios y metaanálisis, concluyendo que produce un efecto cardioprotector. En pacientes con hipertensión arterial sistémica se recomienda consumo de pescado por lo menos 2 veces por semana, consumo de frutas y vegetales de 300 a 400 gramos al día. La combinación de la dieta DASH con ejercicio y pérdida de peso favorece la reducción de la presión arterial y la masa ventricular izquierda. El plan alimentario de DASH reduce la presión arterial sistólica de 8 a 14 milímetros de mercurio. Consiste en la reducción del consumo de grasas, carne roja, dulces y bebidas azucaradas, reemplazándolas con granos integrales, carne de aves, productos lácteos bajos en grasa, pescado y frutos secos. El plan alimentario de DASH es recomendado por la Asociación Americana del Corazón. Se recomienda al paciente con hipertensión arterial sistémica adoptar un plan alimenticio DASH con alto consumo de frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa, fibra dietética y soluble, granos enteros y proteínas de origen vegetal, así como bajo contenido de grasas saturadas y colesterol. El plan DASH es rico en magnesio, potasio, calcio, proteínas y fibra. Considerar la interacción de todos estos nutrientes para reducir la presión arterial. Una revisión sistemática reciente encontró que la mayoría de los estudios disponibles eran de calidad insuficiente para elaborar una recomendación a favor o en contra del consumo de café en pacientes con hipertensión arterial sistémica. El consumo moderado de alcohol de no más de 20 a 30 gramos de etanol al día en hombres y no más de 10 a 20 gramos en mujeres reduce la presión arterial. En adultos sanos se recomienda limitar el consumo de alcohol a 2 copas o menos por día, sin exceder por semana 14 bebidas estándar en hombres y 9 bebidas estándar en mujeres. Por ejemplo, una bebida estándar comercial equivale a 13.6 gramos o 17.2 mililitros de etanol aproximadamente. 44 mililitros, 1.5 onzas de 80 grados, 40%, bebidas preparadas. 355 mililitros, 12 onzas de cerveza a 5% o 148,5 onzas de vino a 12%. La reducción en el consumo de alcohol disminuye 2 a 4 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica y presión arterial diastólica respectivamente. Las personas con un estilo de vida saludable y actividad física estructurada adquieren beneficios sobre la presión arterial y la capacidad cardiorrespiratoria. Además de ello, las personas con presencia de hipertensión arterial sistémica deben seguir las recomendaciones de realizar ejercicio programado. Diversas organizaciones mundiales proponen el incremento de actividad física como primera línea de intervención para prevenir y tratar a pacientes con presión arterial sistólica de 120 a 139 milímetros de mercurio, presión arterial diastólica 80 a 89
milímetros de mercurio o ambas. El ejercicio se considera como una estrategia terapéutica en pacientes clasificados en grado 1, 140 a 159 sobre 90 a 99 milímetros de mercurio. Grado 2, 160 a 179 sobre 100 a 109 milímetros de mercurio. Pregunta de NARP. El ejercicio aeróbico tiene un efecto favorable para reducir la presión sanguínea y debe ser el principal modo de ejercicio en un programa diseñado para prevenir y controlar la hipertensión arterial. Se aconsejará al paciente realizar ejercicio aeróbico moderado al menos 30 minutos al día de 5 a 7 días por semana. El ejercicio aeróbico de 30 a 60 minutos de 4 a 7 días a la semana disminuye la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica de 4 a 9 milímetros de mercurio. Se recomienda proporcionar al paciente un programa de ejercicios aeróbicos, caminar, trotar, ciclismo aeróbico o natación, promover la suspensión del hábito tabáquico y sugerirse la asistencia a grupos de apoyo, así como un consejero profesional. Se sugiere proporcionar consejo profesional y referir al paciente a grupos de apoyo para el control de los factores modificables. Considerar la heterogeneidad del paciente adulto mayor antes de recomendarse el consumo y cantidad de sal al día. El control y la vigilancia de la hipertensión arterial sistémica son componentes críticos para los programas de salud poblacional. El registro de la presión arterial en casa es muy importante para el control y modificación de la dosis y cantidad de fármacos. En algunos casos especiales, como sospecha de hipertensión por efecto de bata blanca, pregunta de NARM, hipertensión en consultorio sin factores de riesgo con daño a órgano blanco. Pregunta de NARM, presión arterial normal en el consultorio asintomático y con daño a órgano blanco y sospecha de episodios de hipotensión secundaria a medicamento. En los pacientes con riesgo cardiovascular alto, el control de hipertensión arterial sistémica es difícil y frecuentemente requiere la combinación de medicamentos, así como la intervención de otras especialidades para su control y seguimiento. Se recomienda enfatizar el control de las causas asociadas a hipertensión arterial sistémica como el sobrepeso y la obesidad, la dieta con alto contenido de sodio y grasas saturadas, así como la falta de actividad física y sedentarismo. En la atención del paciente con hipertensión arterial sistémica se incluyen diversos mecanismos que modifican las cifras tensionales como el ciclo respiratorio cada 3 segundos, la variación anual de la presión arterial y condiciones ambientales como el nivel de estrés laboral y la intensidad de la actividad física en las actividades cotidianas. Estudios refieren que una vez alcanzada la meta en las cifras de presión arterial no existe diferencia en las citas de control cuando se lleva a cabo en intervalos de 3 a 6 meses. Las citas subsecuentes se pueden realizar de acuerdo a los recursos y la organización de las instituciones de salud de cada localidad. Las visitas regulares también pueden utilizarse para reforzar recomendaciones sobre los cambios de estilo de vida y representan un aspecto muy importante en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. El paciente de hipertensión arterial sistémica con riesgo cardiovascular bajo y presión arterial controlada, meta alcanzada, puede evaluarse cada 3 meses a criterio del médico tratante según la evolución y respuesta clínica, considerando que el paciente se encuentre controlado con modificaciones en el estilo de vida. El paciente con un riesgo cardiovascular alto o descontrol en sus cifras de presión arterial se sugiere evaluarse cada 2 a 4 semanas, siendo necesario la individualización de cada caso dependiendo de la respuesta al tratamiento y evolución clínica. La reevaluación integral de los factores de riesgo cardiovascular, incluso en pacientes asintomáticos, se realiza con una periodicidad no mayor de 2 años. En pacientes no diabéticos con enfermedad renal, debe vigilarse la función renal y el nivel sérico de potasio,
para aquellos en los que se prescribe ARA2 o IECA. Después del inicio del tratamiento antihipertensivo con medicamentos, se recomienda citar nuevamente al paciente en intervalos de 2 a 4 semanas para valorar respuesta y posibles reacciones adversas por medicamentos. En pacientes hipertensos con otras condiciones de alto riesgo, uso de anticoagulantes orales, enfermedad vascular cerebral, riñón único, alteraciones de la coagulación, aneurismas, entre otras. Se recomienda control estricto de la presión arterial para alcanzar la meta recomendada de acuerdo a cada condición asociada con el paciente. Se recomienda individualizar la periodicidad de la determinación de los estudios de laboratorio con base a la presencia de condiciones especiales. Se sugiere solicitar los estudios paraclínicos al menos una vez al año en el paciente sin comorbilidades y cada 4 a 6 meses en el paciente con comorbilidades o con condiciones especiales, dependiendo de la evolución clínica y control del daño a órgano blanco. La valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico interdisciplinario multidimensional enfocado para determinar el deterioro en el área médica, psicológica, funcional, social y familiar de los problemas de una persona de edad avanzada, así como sus recursos, con el fin de desarrollar un plan integral de manejo y seguimiento. Se recomienda realizar una valoración geriátrica integral a todo paciente anciano igual o mayor a 70 años de edad con hipertensión arterial sistémica por lo menos una vez al año en atención primaria. Técnicos administrativos, días de incapacidad. El reposo debe ser indicado en casos de hipertensión grave o con repercusión a órgano blanco en tanto se logra su control con las medidas terapéuticas adecuadas. Criterios de referencia ante la sospecha de hipertensión secundaria, renovascular o endocrina, el paciente debe ser referido a segundo nivel para evaluación completa por el servicio correspondiente. En casos de crisis hipertensiva con o sin lesión a daño a órgano blanco, iniciar las medidas generales de tratamiento y referir a segundo o tercer nivel para su evaluación integral y control de la hipertensión arterial según sea el caso. Si el paciente presuntamente requiere de un cuarto fármaco para el control de la presión arterial, considerar el envío al médico especialista en el segundo nivel. Se recomienda que los pacientes hipertensos con complicaciones, hipertensión arterial sistémica de difícil control, evidencia o sospecha de daño a órgano blanco se envíen a evaluación por segundo nivel al momento de su detección. El paciente hipertenso puede ser enviado anualmente a valoración oftalmológica y a medicina interna con el propósito de detectar y controlar oportunamente la aparición de lesiones a órgano blanco, pregunta de NARM. El paciente hipertenso controlado en situaciones especiales, complicaciones por hipertensión arterial sistémica o diabetes, se propone individualizar el caso para la vigilancia y seguimiento en el primer nivel. Se sugiere enviar al paciente para valoración cardiológica por antecedente, sospecha o presencia de daño cardiovascular anualmente. El paciente hipertenso puede ser enviado a valoración cardiológica por hipertensión arterial sistémica de difícil control. Medición de la presión sanguínea por auscultación. Estandarizar el procedimiento tanto como sea posible, sentar al paciente relajado, tranquilo y en un ambiente adecuado, con su brazo extendido y apoyado en la línea en medio del esternón. Enrollar correctamente el brazalete y colocar el manómetro. Debe enrollarse el brazalete hasta la marca del rango de la circunferencia permitida. Estas marcas deben ser vistas el inicio o al empezar al enrollar el brazalete.
Palpar el pulso humeral en la fosa antecubital del brazo. Inflar rápidamente el brazalete a 20 milímetros de mercurio por arriba del punto en donde el pulso humeral desaparece. Desinflar el brazalete y anotar la presión a la cual el pulso reaparece, aproximándose la presión sistólica. Reinflar el brazalete a 20 milímetros de mercurio por arriba de donde desapareció el pulso humeral. Usando una mano, el estetoscopio será colocado sobre la piel en el lugar de la arteria humeral. Evitar colocarlo entre la piel y el brazalete. Desinflar despacio el brazalete a 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, escuchando los signos de Korotkov. Fase 1. El primer sonido es un pulso leve y repetido que gradualmente incrementa en intensidad y duración hasta 2 latidos de menor intensidad consecutivos, marcando la presión sistólica. Fase 2. Un breve periodo puede seguir cuando los sonidos son débiles. Auscultación gap. En algunos pacientes los sonidos pueden desaparecer en su totalidad. Fase 3. El retorno de los sonidos nítidos empezará a ser claros en un corto tiempo. Fase 4. Los distintos sonidos desaparecen abruptamente, iniciando un suave soplido. Fase 5. El registro de los sonidos desaparece totalmente. Marcan la presión diastólica. Cuando los sonidos desaparecen rápidamente, desinflar completamente el brazalete y repetir la medición de la presión. Cuando sea posible, tomar lecturas al inicio y al final de la consulta. Definición y clasificación de la presión arterial. Estratificación del riesgo cardiovascular de acuerdo a factores de riesgo y otros parámetros. Gradación de riesgo cardiovascular de acuerdo a las cifras de presión arterial y a la presencia de factores de riesgo IDOC. Flujogramas, detección, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial sistémica.